En este tema vamos a estudiar, entre otras cosas, el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el lenguaje de las matemáticas y tiene como ventaja que es un idioma universal, es decir, es igual en todos los países. El idioma cambia depende del país en el que estemos. Si estamos en Inglaterra, en Francia, Alemania, Japón, hablamos idiomas diferentes, pero a la hora de escribir matemáticas todos usamos los mismos símbolos. Es decir, este símbolo significa sumar, es igual en todos los países. Se podrá leer distinto, pero en todos los países entendemos que lo que tenemos que hacer es sumar los números que nos dan. El símbolo de restar, el de multiplicar, el de dividir, el de hacer la raíz cuadrada. Todos esos símbolos son universales y forman parte del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico está formado por expresiones algebraicas que son un conjunto de números, letras y símbolos que nos ayudan a traducir una frase en lenguaje en español o en francés o en inglés al lenguaje algebraico. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en este tema. Una de las cosas, porque vamos a aprender varias. Nosotros lo que queremos es traducir expresiones. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir un número en lenguaje algebraico, pero no sabemos qué número es o nos da igual el número, para escribir cualquier número vamos a utilizar una letra. Podemos utilizar cualquier letra, cualquiera. La letra que más se utiliza es la X. La siguiente letra que más se utiliza, la Y. Y después la Z. Pero ya os digo que da igual. Podríamos usar la A, la B, la C, da igual. Podríamos usar cualquiera. ¿Vale? Nosotros vamos a tomar una pauta. Si nos dicen un número, vamos a escribir la letra X. Y por tanto, a partir de ahora, cuando queramos escribir multiplicación, en vez de escribir una cruz, como antes, para que no se confunda, vamos a escribir un puntito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el lenguaje algebraico, si nos dicen que escribamos el doble de un número, eso es el doble de un número, es multiplicar por 2. Si me dijeran el doble de 4, yo diría 8. El doble de 3, yo diría 6. Pues si yo quisiera escribir el doble de un número, diría 2 por X. ¿Vale? En matemáticas, escribir esta expresión y escribir esta es lo mismo, porque cuando no escribimos nada entre un número y una letra, lo que significa es que hay un por, ¿vale? Entonces vamos a acostumbrarnos a escribirlo así. Y si quisiéramos escribir un número más 4, pues un número, como no sabemos cuál es, X, más usamos el símbolo 4, usamos el símbolo y escribimos una frase en español en lenguaje algebraico. Y si quisiéramos escribir la mitad de un número, la mitad es dividir por 2, pues yo los dos puntitos dividir por 2, ¿vale? En el lenguaje algebraico es más común escribir usando la fracción, usando el símbolo de fracción, que es lo mismo que el de dividir, ¿vale? Pero lo vais a encontrar más veces así que así. Entonces vamos a acostumbrarnos a escribirlos de esta forma, ¿vale? Podemos escribir, nos pueden pedir, por ejemplo, el triple de un número más 5. Pues un número
no sé cuál es. X. El triple es multiplicar por 3 más 5. Y escribimos una expresión en español, en lenguaje algebraico. ¿Y si dentro de la expresión hubiera dos números diferentes? Pues, por ejemplo, si nos pidieran escribir un número menos el doble de otro número. Pues un número X menos el símbolo de restar. El doble de otro número es otro número diferente, ya no puede ser el mismo, luego no puedo usar la misma letra. Uso otra letra, por ejemplo Y. El doble, porque es multiplicar por 2. ¿Y si nos dijeran el mismo número? Pues, por ejemplo, dijéramos un número más la mitad del mismo número. Bueno, un número X más el símbolo de sumar, la mitad del mismo número. Como me dicen el mismo número, tengo que usar la misma letra. La mitad dividido entre 2. ¿Lo entendéis? Se trata de traducir literalmente lo que nos dicen usando letras, números y los símbolos de sumar, restar, multiplicar, dividir, la raíz cuadrada, la potencia. Porque si me dijeran un número elevado a 8, está diciéndome una potencia, un número elevado a 8. ¿Lo veis? Espero que con estos ejemplos os haya servido y os hayáis enterado un poquito mejor. Intentar hacer los ejercicios que os he puesto, ¿vale?